Gracias. Gracias a nuestro ensamble musical. Buenos días a todos, a los que nos están mirando también por las redes. Muy buenos días. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy es un día especial, ¿verdad? Hoy es un día en que se festeja el Día del Padre en casi todos los países del mundo, tengo entendido. Las mamás no se ponen de acuerdo todavía y hay muchos días para cada país, pero bueno, nosotros entendemos que eso sucede. Pero los padres somos más sencillos, en eso sí, y rápido nos ponemos de acuerdo, ¿ah? En el Día del Padre. Levante las manos los papás que están aquí. Hay varios papás y también existen otros que son papás espirituales. Aquellos que tienen algún discípulo son padres espirituales. Y hoy quiero hablarles especialmente a los papás, pero antes de que se levanten y se vayan aquellos que no son papás, déjenme terminar. Seguro hay mucho para ustedes también. Voy a hablarles de cómo ser un ejemplo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y para eso vamos a tomar los consejos del apóstol Pablo que le dio a su hijo en la fe llamado Timoteo. Pablo empieza escribiendo lo siguiente: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Le está escribiendo a Timoteo como su hijo en la fe. ¿Sabían que en todo el Nuevo Testamento solamente hay 3 personas a las que Pablo se refiere como sus hijos en la fe? Tito, Timoteo y Onésimo. Seguro que ganó a muchísima gente para Cristo, pero solo 3 personas tuvieron ese título particular. Y Pablo dijo, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, eso lo tienen Corintios. Quiere decir que no es una relación que él se toma a la ligera. Y quiero que veamos 7 cosas, 7 consejos, 7 principios que Pablo le transmitió a su hijo Timoteo y que las encontramos en esta carta en particular. Y pienso que son cosas que todos deben transmitir a sus hijos de manera verbal y mediante el ejemplo con su estilo de vida. Obviamente en el contexto Pablo le estaba compartiendo estas enseñanzas a Timoteo basado en la relación de un padre espiritual a su hijo espiritual. Y estos consejos son aplicables para todo aquel que ejerza alguna posición de liderazgo sobre otros o tenga hijos espirituales. Pero más allá de eso, estos consejos también son aplicables a todos los papás y a las mamás que quieren dejar un legado para sus hijos, para sus nietos, y seguro que los va a ayudar en la tarea si deciden aplicar estos consejos. Así que con eso vamos con el primer consejo. Encuentra y cumple tu papel en la vida. Una de las grandes cosas que tú puedes darles a tus hijos es vivir tu vida según el diseño de Dios. Pablo lo experimentó. Lo dice en 1 Timoteo 1:1. Dice, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da la esperanza. Y luego dice en 1 Timoteo 2:7, y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles
este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Pablo sabía lo que había sido llamado a hacer. Estaba viviendo su vida según el diseño que Dios le había dado. ¿Saben? Los pingüinos fueron diseñados para los climas fríos y las aguas heladas. Las águilas fueron diseñadas para volar, elevarse a las alturas y volar allí y permanecer en las alturas. Un avestruz fue diseñado para el clima árido y está equipado para vivir en la tierra. Y todas tienen en común que son aves, pero fueron confeccionadas y creadas por Dios de forma diferente, con diferentes propósitos. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un diseño único. Algunos son llamados para enseñar, para predicar, para liderar. Otros son diseñados por Dios para inventar y crear. Otros son diseñados por Dios para organizar o para construir. Hay una película que ya tiene bastantes años, es del 2004 y se llama Milagro. Es una película que hizo Disney y es una historia real sobre el equipo olímpico de hockey de los Estados Unidos que participó en las Olimpiadas de Moscú en 1980. Para ese entonces Estados Unidos no permitía que los profesionales pudieran participar como atletas en las Olimpiadas, cosa que sí hacían los otros países, lo que hacía que Estados Unidos compitiera en una gran desventaja frente al resto. Sin embargo, este equipo logró una gran hazaña al vencer al anfitrión, al equipo soviético, y ganar la medalla de oro, cosa que sorprendió mucho al mundo deportivo de la época. En la película, el entrenador de Estados Unidos le dice lo siguiente a los jugadores del equipo antes del juego final. Les dice: cada uno de ustedes nació para ser jugador de hockey y debían estar aquí en este momento. Es bueno descubrir para qué naciste y hacerlo. Cuando estás fluyendo en el papel para el que Dios te diseñó, tú y tu vida se vuelven un sermón. Y desde ese centro puedes hablar con poder a la vida de tus hijos y de otros. Cuando un niño observa a un padre que está emocionado por su trabajo y satisfecho al hacerlo, es una gran inspiración. Pero ver a un padre que le falta brillo, aburrido, insatisfecho con su trabajo, no da el tipo de ejemplo correcto para su hijo o para su hija. En lugar de que nuestros hijos digan: mi mayor temor es que voy a terminar como mi papá, deberían decir: quiero ser como mi papá. Tal vez no fue famoso y millonario, pero su vida estuvo llena de color, llena de pasión y reto y aventura, y amaba su trabajo y lo hizo con todo su corazón, y seguro que, aunque no fue conocido en la tierra, de seguro es conocido en el cielo. Creo que a veces, tal vez muchas veces, incluso antes de que una persona sea salvada, intuitivamente se topa con su propósito y diseño. Piénsenlo. El apóstol Pablo, antes de volverse un creyente, era un erudito religioso y maestro. Era lo que hacía. Era lo que estaba involucrado antes de ser salvado. ¿Por qué no era un político o un empresario? Yo creo que en su ADN espiritual, que instintivamente fue atraído a eso,
incluso antes de tener una relación personal con Cristo. Se topó con aquello a lo que Dios lo llamó a hacer. Y creo que no todos, pero sí muchos son así. Ya sea que actúen o diseñen o construyan o creen o trabajen con las manos o ya sea liderando a otros. Cuando era niño, a pesar de venir de una familia de 7 hermanos y yo soy el menor de los varones, yo soy del tipo que llamamos sándwich, estaba en la mitad allí, y que no tenía mucha opinión en mi casa. Siempre fui un líder con pasión por enseñar en lo que yo hiciera. Fui capitán del equipo de fútbol, era presidente de la clase, daba clases a mis compañeros cuando estaban mal en una materia. Trabajé algún tiempo dando clases particulares. Fui ayudante de cátedra en la universidad y tenía como alumnos incluso algunos ex compañeros míos de colegio. Luego empecé un negocio a los 20 años y empecé a tener empleados mayores que mí. Y mucha gente decía que eso era una locura. Pero para mí eso era normal. Para mí liderar y enseñar era algo intuitivo. Lo hacía siempre. Honestamente, al ver atrás, incluso en mi infancia, creo que me topé con algunas de las cosas para las que Dios me diseñó. Y a veces es bueno mirar en nuestras vidas y preguntarnos, ¿en qué yo encuentro realización? ¿En qué soy bueno por naturaleza? ¿Qué me hace sentir vivo? El mundo necesita personas que se sientan vivas. Tal vez de forma inadvertida te topaste con las cosas para las que Dios te diseñó que tú hicieras. Es importante. Encuentra y realiza tu papel en la vida. No solo te arrastres por la vida sin rumbo. Segundo consejo. Muestra humildad. Primera de Timoteo 1, 12 al 15 dice: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo sabía claramente en qué era bueno, pero también sabía muy bien que él era producto de la gracia de Dios. Su salvación y su éxito no eran cosas creadas por su propio esfuerzo o su propia voluntad y ya. Nosotros como padres y líderes es importante que seamos ejemplos de humildad para la salvación y el éxito de nuestros hijos. Como yo les acabo de compartir hace un momento, mis dones están en el área de la enseñanza y el liderazgo. Pero antes de conocer a Cristo y tener una verdadera relación con Él, mi manera de liderazgo no era apropiada, debo reconocerlo. Yo era mandón. Y desde niño lo ejercía por la fuerza. Es que en mi casa no me habían dejado ejercerlo. Entonces yo no estaba dispuesto a ceder. Y de muchas maneras creía que yo me lo merecía. Saben, en el Ecuador yo tuve una asistente por muchos años. Y ella
vivió el antes y el después de mi conversión. Y antes de venir a Panamá ya convertido, hablando con ella me dijo algo que nunca lo voy a olvidar. Me dijo, ¿sabe? A usted antes todos le tenían temor en la oficina y por eso le obedecían. Pero ahora la mayoría le obedece porque admira lo que hace. He aprendido que no hay dones malos, sino mal aplicados. De muchas maneras esos dones están afectados por nuestra pecaminosidad. Están afectados por el miedo, por el orgullo, por el egoísmo, por la codicia. Y lucen muy mal al punto que intentamos disimularlos o esconderlos. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y empiezan a florecer nuestros dones en humildad, en amor, en paciencia, en bondad, y todo por el trabajo que hace el Espíritu Santo y la gracia de Dios que hace que nuestros dones luzcan maravillosos. Alex Haley, el autor de la famosa novela Raíces, tenía una foto inusual colgada en la pared de su oficina. Era la foto de una tortuga encima de la parte alta de un poste, algo similar a eso, no estoy seguro si es la misma. Cuando le preguntaban por qué la tenía y qué significaba, Alex Haley respondía, la tengo para recordar ser humilde y agradecido. Cada vez que escribo algo y creo que mi escrito es maravilloso y empiezo a sentir orgullo, entonces miro la tortuga y recuerdo que ella no llegó allí sola. Tuvo ayuda. Y eso me enseña a agradecer a Dios y a las personas que me han ayudado a llegar hasta donde estoy. Si ahora alguien se encuentra sentado sobre un poste, recuerda que no llegaste por ti mismo. Sé ejemplo de humildad. Tercer consejo que le da Pablo a Timoteo: anima a tus hijos a moverse hacia sus dones. Ya sean tus hijos naturales o tus hijos espirituales, anima siempre a ellos a moverse hacia sus dones. Mire cómo le dice 1 Timoteo 1:18. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y más adelante le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, 14 y 15, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que recibiste. Saben, yo estoy muy agradecido porque mi padre nunca intentó meter a su molde a ninguno de sus hijos. Nunca nos impuso la carga de que necesitan seguir los pasos de la familia. Este es el negocio familiar o esta es la tradición familiar. Mi abuelo era abogado, yo soy abogado, mi hijo será abogado y mi nieto será abogado y cosas por el estilo. Mi padre trabajaba en el sector textil y todos los hermanos varones trabajamos en algún momento con él, pero lo hicimos por iniciativa propia, por elección propia. Los tres hermanos que me anteceden trabajaron un tiempo, ganaron algo de dinero y luego se fueron a hacer lo que más les gustaba.
En cambio, yo me enamoré del negocio textil. Y todo lo que mi papá me enseñó no me fue muy útil, al punto que me permitió independizarme y empezar mi propio negocio textil. No solo me permitió, sino que me animó a independizarme. Y no solo me animó, sino que me ayudó. Dio muy buenas referencias de mí y creo que comprometió su palabra con algunos proveedores, garantizándome a mí. En ese entonces, la palabra valía más que un documento firmado. No solo me dejó ser, sino que me ayudó a ser. Mi padre nunca intentó ajustarme a su molde. Quería que yo descubriera cuáles eran mis deseos, dónde estaban mis dones, y me animó en esas cosas. Y yo le agradezco mucho a mi padre por eso. De él aprendí eso, y tanto Kenia como yo hemos animado a nuestras hijas a perseguir sus propios sueños, a estudiar lo que realmente les apasiona, y las hemos animado y solventado dentro de lo posible a avanzar en esa dirección, la dirección de sus dones. ¿Saben? Yo tuve a 3 de mis hijas trabajando algún tiempo conmigo. Para mí, como padre, era de mucha satisfacción porque me permitía pasar más tiempo con ellas, conocerlas, enseñarlas y mucho más. Pero eso no me llevó a intentar retenerlas cuando cada una de ellas decidió seguir su camino, sino por el contrario, las alentamos a cada una a que persiguiera su propio sueño. Solo queremos que encuentren sus dones y lo que Dios las ha diseñado a hacer, y lo hagan con excelencia para el Señor. Y nada nos haría más felices a Kenia y a mí. Necesitamos animar a nuestros hijos a encontrar sus dones. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La palabra camino, que lo traduce así la Reina Valera actualizada, en el lenguaje original es una palabra muy colorida. La versión ampliada la toma del hebreo y directamente la traduce así: instruye a un niño en el camino que debe seguir de acuerdo con su don o inclinación individual, y cuando sea viejo no se apartará de él. Uno de nuestros trabajos como padres, como líderes, como madres, es ayudar a nuestros hijos a descubrir su inclinación natural o su don natural y animarlos a seguir en esa línea. Si tu caso es de aquellos que han avanzado en la vida y no han descubierto su don, porque fueron moldeados a gusto y deseo de sus padres u otros en su familia, yo solo puedo decirte que nada toma a Dios por sorpresa. Y el hecho de que estés aquí hoy o estés escuchando esta prédica por las redes sociales tiene propósito en Dios. Y todo lo que Dios requiere que hagas es dar el siguiente paso que Él te muestre. No importa dónde estés en la vida. Si tienes o si sientes que has caminado por un camino equivocado, solo debes creer que Dios puede ayudarte y preguntar o decirle: Dios, no sé qué hacer, no conozco mi don, ¿qué debo hacer ahora? Y cualquier instrucción o dirección que Dios te dé, síguela. No es tan difícil. No importa lo mal que lo hayas hecho antes.
todos lo hemos hecho mal en alguna forma en el pasado. Estamos hablando de que somos obras en progreso. Solo di, Dios, ¿qué sigue? ¿A dónde voy ahora? Cuarto consejo. Debes advertirles a tus hijos sobre los peligros. Algo que Pablo hizo muy expresamente varias veces con Timoteo, le advirtió de los peligros. Es parte de preparar a nuestros hijos para la vida. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Un buen padre prepara a sus hijos para esas cosas. Los que cubren y esconden a sus hijos de que la vida tiene personas desagradables, traiciones y decepciones, no les hacen ningún bien a sus hijos. En la vida me he encontrado con muchas personas que dicen ser cristianos, pero nunca van a la iglesia, porque han tenido malas experiencias con personas en la iglesia. Y por eso consideran que la iglesia está llena de hipócritas y santurrones. Pero yo pienso que el mayor problema es que no estaban listos para entender que en el mundo hay malas personas y están en todas partes, incluso en las iglesias. Y no saben cómo enfrentarlo. Especialmente cuando son nuevos creyentes, creen que en la iglesia todos son perfectos y se sorprenden de muy mala manera al encontrarse con personas que hablan en el nombre de Cristo, pero que no actúan como Cristo. Pero deben entender que lo falso no anula lo genuino, por el contrario, lo confirma. Nadie falsifica billetes de $3 porque no existen. Falsifican billetes de 10 y de 20 porque hay muchos genuinos y hay muchos billetes más genuinos que falsos circulando. Y hay muchos más cristianos genuinos que cristianos falsos en la iglesia. Mi padre me decía que sospeche de las personas que traen soluciones rápidas y que muchas veces intentan apresurarme para que no piense y decida de una manera rápida y equivocada. Esa propaganda que dice que tiene 10 segundos para llamar, ya de por sí deben pensar que hay algo que sea una alarma, una alerta. Que debemos tomarnos el tiempo para entender y decidir, porque hay mucha gente mala queriéndose aprovechar de los demás. Y este consejo me ha servido varias veces. Yo recuerdo una ocasión, teníamos poco tiempo en Panamá, y una noche luego de regresar del trabajo, tuve un muy fuerte dolor en el estómago que me hizo ir a urgencias de un hospital privado acá. Y me atendió un médico internista allí en la sala de urgencias que sin esperar los resultados de exámenes me dijo que se trataba de una apendicitis y que debía ser operado lo más pronto porque corría el riesgo de que se reventara y tuviera una peritonitis. Yo le alegué, pero que no podía hacer eso porque yo me tocaba de este lado y no sentía dolor. Y cuando uno tiene apendicitis, uno se toca y brinca. Entonces, yo creía que era un diagnóstico equivocado. Pero el doctor insistía en que yo debía ser operado de manera urgente. Nunca supe qué tenía. Sería una obstrucción intestinal o algo por el estilo. Pero milagrosamente me dejó de doler. Y le dije que yo me iba a casa. El interno
muy enojado, me dijo que no me dejaría ir, que ya había programado mi cirugía para las 5 de la mañana, estábamos ya a la 1 de la mañana, y que para las 5 de la mañana habían programado mi cirugía y pidió a las enfermeras que no me dejaran ir, que no me dejaran salir. Por supuesto, yo pedí mi cuenta, pagué y me fui. Pero no por eso he dejado de creer en los médicos e ir al hospital cuando es necesario. Mucha gente es abusada por gente inescrupulosa todo el tiempo, sin importarles el daño que están haciendo. Por eso debemos ser cuidadosos siempre. Debemos estar preparados para la vida. Vas a tener decepciones. Habrá algunas traiciones. Hay personas que te van a mentir y habrá personas, incluso en la iglesia, que te van a decepcionar. Pero que eso no haga que te apartes cuando encuentres personas así. Va a pasar. Pero debes darte cuenta que en la iglesia hay más buenos que malos, hay más verdaderos que falsos, hay más puros que impuros. Debes advertirle a tus hijos sobre los peligros de la vida. Ayúdalos a prepararse. Pablo no retuvo nada y compartió abiertamente con Timoteo. Quinto consejo que le dio: debemos enseñarles cómo interactuar apropiadamente con los demás, y especialmente con el sexo opuesto, y mostrar respeto por los mayores. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5, 1 y 2. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llama la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo interactuar apropiadamente con el sexo opuesto y la necesidad de mostrar respeto por los mayores, incluso cuando deben ser corregidos. Es muy fácil que una persona joven se encariñe y se enrede y se apegue a una persona equivocada. Y si no tiene guía, como Pablo le está dando a Timoteo, es muy fácil que termines en una situación moralmente comprometedora con alguien que te atrae. Un pastor de adolescentes y jóvenes le dio 3 consejos para evitar eso. Número 1, les dijo: nunca se pongan en horizontal. Sea que estén viendo la televisión juntos o estén en algún videojuego o lo que sea que estén haciendo, no se acuesten. Número 2, cualquier cosa que ella tenga y tú no tengas o viceversa, no lo toques. Cualquier equipamiento en su cuerpo que Dios no puso en el tuyo, manos fuera. Tercero, nunca insertes ninguna parte de tu cuerpo en su cuerpo y viceversa. Si siguen esos 3 consejos, tal vez salgan bien. El hecho es de que aun cuando nos parezca incómodo hablar de estas cosas con nuestros hijos, debemos hacerlo. Debemos hablar de todo el consejo de la palabra. No importa cómo lo hagas. Que cada uno lo haga de acuerdo a lo que su naturaleza le diga, cómo le parezca mejor hacerlo. Pero necesitamos comunicar fielmente todo el consejo de la Biblia a nuestros hijos. En el trato diario con el sexo opuesto, le pide que trate a los chicos como hermanos y a las chicas como hermanas.
Básicamente lo que está hablando es de hacerse amigos, que los chicos aprendan a hacerse amigos. Si algo se desarrolla desde ahí y crece a algún tipo de enamoramiento, está bien. Pero si no pasa, no hay daño ni pena. Luego habla de mostrar honor y respeto a los mayores. La Biblia dice que debemos elevar y defender y mostrar honor a las personas mayores, a las cabezas grises, aunque hoy en día hay pocas porque la mayoría se las pintan. Pero esto es importante en la vida de un cristiano, el mostrar respeto, porque para Dios es importante. Cada persona es un alma eterna que Dios aprecia y nosotros debemos apreciarla también. Sexto consejo. Necesitamos ayudarlos a pensar en la eternidad. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. También le dice en 1 Timoteo 5, 24 y 25, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los lleva a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. En 1 Timoteo 6, 7 les dice: después de todo, no trajiste nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y finalmente leamos 1 Timoteo 6, 14. Que obedezcas este mandamiento sin vacilar, entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pablo habla mucho con Timoteo sobre la eternidad. Le habló sobre el juicio. Habló con él sobre el regreso de Jesucristo. Necesitamos vivir con un ojo puesto en el juicio venidero. Habrá un día de reconocimiento, queridos hermanos. Esta vida solo es la antesala para la eternidad. Estamos en el camerino, saldremos a la cancha en la eternidad. Muchos de ustedes conocen un juego llamado Monopolio. Se trata de una imitación de la vida, donde el banco te da una cantidad de dinero en billetes y el juego que se desarrolla lanzando dados que puedes comprar propiedades, hipotecarlas al banco y cobrar por alquileres. También se paga por servicios de luz, de agua y cobras un salario cada vez que pasas por la salida e incluso puedes pasar algún tiempo en la cárcel. Resulta que en ciertas casas está prohibido jugar Monopolio por las discusiones que se suscitan al jugarlo. Porque se trata de quién se queda con todo al final, de apropiarse de todo. Y ciertamente se parece a la manera como muchos actúan en este mundo. Como si no hubiera nada más y la vida se tratara de quedarse con todo. Pero en la vida resulta, al igual que en el monopolio, que al final del juego todos los billetes vuelven al banco y todas las propiedades a la caja y se guardan. En la vida luchamos y nos esforzamos por conseguir más y más y más de esta vida, pero escúchenme, todo vuelve a la caja. El día llega en un momento, como dijo Pablo, desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos iremos de este mundo. No nos llevamos nada con nosotros y debemos tener eso en mente.
Literalmente, lo único que te llevas contigo a la eternidad es tu carácter. Es todo. Y tal vez hoy tengas muchas propiedades y tengas esto y tengas aquello. Y al igual que en el monopolio te sientes el rey de la montaña, te sientes maravilloso y grandioso, pero al final no será nada. No significará nada cuando entres en la eternidad. Lo que hiciste por Cristo y el carácter que desarrollaste en esta tierra es lo que contará entonces. Séptimo y último consejo. Así que ya pueden hacer la ola. Necesitamos enseñarles a disfrutar la vida. Primera de Timoteo 6:17 dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien, escuchen esto, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dice que Dios nos da en abundancia para que lo disfrutemos. Sí, daremos cuenta de nuestras vidas, pero eso no significa que debemos llevar vidas grises, descoloridas, tristes aquí en la tierra. Es impactante la frase que expresa William Wallace, interpretado por Mel Gibson en la película Corazón Valiente. Dice, todos mueren, pero solo algunos hombres viven en verdad. Disfruta la creación, explora, ríe, canta, juega, desmiente a las personas que creen que los creyentes son aburridos. Sé ejemplo para tus hijos, predícales con tu ejemplo y diles que vivan, que sigan sus sueños, que vean la vida como una gran aventura. Experimenta cosas nuevas. Saben, estoy aprendiendo a jugar pádel con mi yerno y con otros amigos. Y antes de que Kenny enfermara, comencé a aprender a jugar pickleball. Los deportes son divertidos. Aprender es divertido. Conocer gente es divertido. ¿Te gustan las artes? Aprende a pintar, a tocar un instrumento, aprende a bordar, a coser, a cocinar platillos nuevos. Y de paso invita a los pastores a degustar contigo. O simplemente disfruta de una caminata en medio de la naturaleza. Dios nos ha dado en abundancia todas las cosas para disfrutarlas. La salvación es una gran aventura. Diría, es la mayor aventura a la que el ser humano puede exponerse. Conocer a Dios y ser transformado por Él es todo un reto. Jesús no vino para guiarnos a vidas sedentarias, sin opinión, ritualistas, sin sabor ni color, sino para darnos en abundancia vidas rebosantes, vidas vibrantes, coloridas. Vino a guiarnos a un escape cósmico de prisión y presentarnos al Creador de todo el universo como un privilegio, conocerlo como nuestro Padre. Los hijos del Creador no deberían ser personas apagadas, sin vida, aburridos, sin colores, insípidos. Deberían disfrutar de la vida al máximo. Sé que algunos estamos enfrentando situaciones difíciles ahora y piensan, sí, me gustaría terminar este problema horrendo que tengo y luego pensaré en hacer algo divertido. Pero a veces solo necesitas disfrutar la vida, incluso en medio de lo que te está sucediendo. En Houston, durante el tratamiento que estaba recibiendo mi esposa, procurábamos dentro de lo posible salir a disfrutar.
fuimos al zoológico, paseamos por algunos parques, visitamos un parque de diversiones, visitamos museos. Y cuando no podíamos salir, buscábamos una buena película para ver o jugábamos cartas entre nosotros. Hacíamos algo interesante para divertirnos. Intenta divertirte mientras Dios te ayuda con tu problema. Pónganse de pie, hermanos. E inclinen sus cabezas y acompáñenme en una oración. De hecho, quiero guiar a algunos a repetir una oración, sea que estés viéndome por las redes o sea que estés aquí. Quiero decirte que si le pones el corazón a esta oración, Dios te escuchará y estoy seguro que te responderá. Si tú tienes claro que fuiste creado como un ser eterno y que cada uno de nosotros pasaremos la eternidad en alguna parte, si tú quieres estar en paz con Dios, la Biblia es muy clara y dice que todos hemos pecado y el pecado debe ser juzgado. Pero la buena noticia es que Dios no quiere juzgarnos y por ello envió a su Hijo Jesús, quien se volvió un ser humano sin pecado y fue tomado y sacrificado en nuestro lugar, dejando pagado el castigo que todos merecíamos por nuestros pecados. Cristo fue resucitado de los muertos al tercer día. La Biblia dice que si crees en eso y pones tu confianza en Él y le pides que sea tu Señor, Dios te llevará a una relación con Él que se llama salvación. Literalmente te cambia por dentro porque hay mucho de ti que tú mismo no conoces. Tu cuerpo es solo un traje terrenal, pero un día dejarás ese cuerpo. Y tú, el verdadero tú que ama, piensa y siente y sueña, entrará en la eternidad. Ese es el tú que Dios quiere florecer. Si tú quieres a Dios en tu vida, repite esta corta oración desde tu corazón. Repite conmigo: querido Dios, gracias por tu gran amor. Gracias por tu plan de salvación. Gracias, Jesús, por venir al mundo y morir por mis pecados. Creo que el precio de mis pecados fue pagado y que resucitaste de los muertos. Y clamo a ti ahora para que me salves, me limpies y me des una nueva vida. Cambia mi corazón, Jesús. Te doy todo a ti. Creo en ti y elijo seguirte. En tu nombre oro. Amén. Ahora quiero orar por los papás. No sé, por favor, júntense en familia. Los que están solos, júntense también con los que están solos. Pequeña, júntense con ellos también. Júntense todos en familia, por favor. Quiero orar por los papás en este día del Padre. Quiero orar por la familia. Señor, oramos para pedirte perdón y paz a nuestro corazón. El corazón de todos los padres que sabemos que no hemos hecho todo lo mejor que podíamos por nuestros hijos. Pero sabemos que nada es imposible para Dios. Y tú puedes restaurar toda relación
que esté afectada dentro de la familia, sea el matrimonio, sea la relación con nuestros hijos. Te pedimos sabiduría para los papás, para que gobiernen su casa conforme al diseño que tú has establecido y que lideren con el ejemplo en humildad y en mansedumbre, pero con la férrea determinación del carácter de Cristo que no se aparta de la voluntad de Dios. Te pedimos por todos los hijos que tú los bendigas, aún a los hijos que están fuera de tu voluntad, para que tú los traigas con lazos de amor y misericordia y puedan comprender que separados de ti nada pueden hacer. Te damos gracias porque tú no abandonas a quienes buscan hacer tu voluntad y escucha sus plegarias. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Sea tu Santo Espíritu llenándonos de convicción, de paz, del gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de